En el norte de Londres, en unas instalaciones secretas en Bletchley Park, los británicos construyeron Colossus, un tipo de ordenador diseñado para romper el código Enigma. Colossus comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25.000 caracteres por segundo. La máquina solo podía realizar la tarea de unir letras, pero lo hacía muy bien. Sus transmisiones descifradas alemanas se denominaron el ultrasecreto, el secreto mejor guardado de la guerra. Principalmente, el Colossus llevaba a cabo funciones logísticas de las letras de un alfabeto en una corriente de letras que venían de un mensaje de radio interceptado. No los descifraba, pero sí podía efectuar una serie de combinaciones que en gran medida se asemeja a lo que hace un ordenador. Probando. Ok, sí me oigo. Ok, entonces comienzo. Siempre debo de hacer pruebas, recuerden y disculpen. Ok, bienvenidos todos al 11º o 11º capítulo de Rebelión en la Caverna, cuyo título ahora es Digital. Rebelión en la Caverna Digital sobre arte digital. Estamos casi por concluir la serie. Bienvenidos todos, gracias a los que están escribiendo en el chat. Me da gusto que sigan aquí después de 11 capítulos. Hoy, entonces, daremos un vistazo a la parte de la historia de cómo la computación se volvió artística, informática creativa, y después empieza a formar parte, ya saben, todo el desarrollo teórico, los fenómenos populares que tuvieron que ver con esto. Y como nuestro programa sigue siendo experimental, porque ahí sí, desde el capítulo 1 no tenía idea de qué iba, o sea, no, más bien era como de, ok, nunca he usado Twitch, vamos a ver qué sale en esto. Ha estado interesante, medio inesperado, medio derivativo. Incluso luego mando los programas a la IA para ver qué opina sobre ellos. Y luego es como lluvia de ideas, pero bueno, entonces este capítulo en cuanto a experimental, porque pasamos de usar varias cámaras a dibujar en la tele, bueno, o sea, en la pantalla, digital, rayonear, tapices, hablar de comunicación, de performance, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión, como era digital, tenía varias opciones para el ejercicio final, pero ahorita les platico. Pero es más experimental de lo que nunca ha sido, y más porque quienes están viendo este programa saben que el arte digital es explorativo y es experimental per se. Si el arte digital ya no es experimental, es un proceso que puede venderse y reproducirse para diseño gráfico, para hacer un anuncio, para hacer un cortometraje. Y en el arte, lo han visto, todo es experimento tras experimento. Está súper bien que quieran dibujar bien, pero toda esta rebelión es contra de eso. Acuérdense que de lo que hemos hablado es destruir lo apolíneo, y qué mejor que la innovación tecnológica, que siempre ha sido un parámetro para descomponer y evolucionar y tratar de comprender realmente el mundo en donde existimos, porque, bueno, no creo que alguien que entienda bien los fenómenos de transformación informática esté viendo este programa, pero sin ellos no podríamos hacer videos, animaciones, memes. Entonces, de ahí es donde partiremos. Ok, entonces, vámonos con la parte de la teoría. Y vamos a conocer un poquito de cómo se hizo la revolución creativa de la informática. Solo denme un segundito porque o sea, obviamente la clase está súper preparada, pero luego uno que otro nombre se me puede ir, pero aquí tengo todos los nombres. Ok, listo. Ahora sí, vamos a platicar
sobre el arte digital. Que créanme que el arte digital no es solamente hacer furros encuerados para sacar $1,000 o $1,000, dependiendo de quién sea su cliente. El arte digital es más complejo que solo usar una tablet. Ahí ya vamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la parte que obviamente ya habíamos visto en la introducción, que es la primer computadora, que es la Colossus de 1943, que para nada tenía que ver con lo artístico. Estaba, como vieron en la introducción, diseñada para descifrar el código Enigma, simplemente para fines bélicos, como la mayoría de inventos que han existido en la humanidad están hechos no para podernos expresar, sino para hacer guerra y muerte. Bueno, en este caso se supone que era para evitar eso, pero bueno, las perspectivas ya saben que van cambiando. Entonces ese es nuestro punto de partida, la Colossus y la ENIAC. Esta es de 1946, esta es de 1943. Entonces, esto obviamente, incluso en retrospectiva lo vemos hasta chistoso que sean computadoras que abarcan cuartos enteros. El cuarto donde estoy haciendo esta transmisión no cabría ni 2 paneles de esas computadoras, pero bueno, obviamente acá es pasar de lo tipográfico y de lo informático literal a ir encontrando otras maneras de generar arte. Obviamente el uso de las primeras computadoras no tiene que ver ni con ustedes ni conmigo, porque solo tenía que ver con las élites científicas que sabían usarlas, entendían sus procesos evolutivos para irlas disminuyendo hasta esta expo, que también hay un videito chiquito, Cybernetic Serendipity, que es la primera exposición creada para exponer los procesos de computación como un fenómeno artístico. Obviamente aquí ya tenemos exposiciones de arte digital, pero lo que Cybernetic Serendipity hacía más bien tenía que ver con exponer la computadora como parte de las piezas artísticas. Piensen que en esta época, es 1968, entonces estaba muy de moda tanto el arte objeto como el arte conceptual. Eso, aunque no tiene que ver intelectualmente con la creación de la computadora, es súper importante, porque en Cybernetic Serendipity se expone tanto las piezas como lo electrónico, que ya se venía haciendo con artistas como Nam June Paik, pero acá lo que tiene es de que, por ejemplo, la misma programación era parte de la exposición. Entonces vamos a ver un pequeño clip sobre lo que pasó en Cybernetic Serendipity y continuamos con nuestra expo. Yeah, calm down. In computer text environment, what Adrian Marx of Vienna did in this particular work was to take letters, which consist of circles, semicircles, and straight lines. And this is why you get letters like T, L, and O. And what he did was to try and find what words would make sense using these terms. A computer technique group from Japan has taken one photograph of the late President Kennedy, and they have made 6 transformations. The computer has scanned the photograph and has turned the image into a linear image with lines pointing either towards the ear or towards the eye.
Entonces, bueno, es que lo muteé, porque como tomo agua mientras hay clips y cosas así. Bueno, como vieron en este clip, lo que tenemos es que en la exposición había literal computadoras, había piezas algorítmicas, realmente donde el texto se volvía parte del atractivo, y en general era como llevar esta tecnología así como en seco, así como en raw, en crudo, directo a la exposición del arte contemporáneo. Entre toda esta ola de artistas que nacen en aquellas épocas del Cybernetic Serendipity, tenemos artistas como Frieder Nake. Entonces aquí empezamos a ver que otra de las artes que empieza a influir estéticamente en los resultados que se daban aquí, por ejemplo, es el arte abstracto. Obviamente aquí no tenemos, por ejemplo, temáticas zen o temáticas culturales, sino temáticas numéricas. Literal, los artistas tenían indicaciones numéricas que generaban piezas que eran obras, pues literal eran abstracciones, pero entonces aquí van construyendo piezas que casi nada más con la indicación, a ver qué sale, y se van creando nada más como interacciones dibujísticas interesantes. Realmente era como en nuestros tiempos, hacemos el prompt y después el resultado queda abierto y lo hemos hecho todos. Aquí era eso, hasta ponías un número, un factor numérico, ángulos, direcciones geométricas, etcétera, o sea, coordenadas literal, y salían piezas como estas. Les digo, este artista se llama Frieder Nake, y en general era imprimir factores algorítmicos en piezas visuales. Tal cual, o sea, sabían que tenía que ver con lo abstracto, pero acá las posibilidades eran numéricas y se dejaban llevar. Todo esto es en la era de la revolución informática de las computadoras, como se las he enseñado. Entonces tenemos a otros artistas como George Ness. George Ness ya empieza a crear composiciones más arquitectónicas, por así decirlas, pero igual son un tanto azarosas, ¿eh? O sea, sí tienen idea porque coordenadas van creando figuras, etcétera, pero sí habla muchísimo de un experimento, y les digo, es muy prompt. Y menciono la palabra prompt porque todos lo usamos. Y hacia allá va, obviamente la IA va a ser una mención en los temas finales de esta pieza, pero bueno, ya, discúlpenme, es que sé que martillan y no sé si martillan o tocan la puerta. Ok, entonces George Ness es otro de los que participa en este primer periodo del arte digital. Otro artista es Hiroshi Kawano. Hiroshi Kawano, por ejemplo, igual, termina haciendo piezas como abstractas. Fíjense, mucho la geometría incluso tiende a lo pixeloso. Piensen que, o sea, es de 1969 y todo esto puede haber sido a lo largo como de una década donde ni los videojuegos existían. Entonces, la tendencia al pixel es casi una necesidad inamovible. Más bien los colores van tendiendo a, por ejemplo, Mondrian y artistas así. A Mondrian lo vimos la clase pasada cuando vimos a Statue Divine. Todo esto sigue siendo Hiroshi Kawano. También en este periodo tenemos a Edward Sajek. Estoy tratando, y créanme que me faltaron un chorro de artistas, no fue una selección ahí como de los que más me gustan. Si es sincero, toda esta selección de artistas, los que más me gustan de un grupo que sé que existió en esa época. Y el colectivo más importante de esa época es el Computer Technique Group. Grupo técnico computacional o informático, vamos a decirlo así, donde cada vez trataban, ahí sí, como colectivo, de tener un fin estético como más adecuado a lo que es arte, tal cual. Fíjense, por ejemplo, las tendencias humanoides, las tendencias al op art, se nota mucho a la musicalidad, la composición, los contrastes.
Ya pasamos de lo que hacía, por ejemplo, NES y NAC, no sé si se pronuncia NAC o NACE, pero a piezas que ya buscan un principio estético, como se consideraría la estética universalmente hablando. Aunque son cosas relativamente como retro para nuestro tiempo, piensen que crear esto con una computadora en los 70s ya es una revolución visual. Ya de aquí nos pasamos, ahora sí, a las primeras compus personales, que la democratización informática, porque piensen que pasamos de lo militar a lo científico, a lo explorativo, a lo experimental, finalmente sacan estas computadoras para el público, y es ahí cuando cambia, porque aunque no son como las de nuestros tiempos, o sea, crean que, o sea, tener una compu personal en aquella época seguía siendo más como primero para oficinas, después para ciertos negocios, digamos, entidades bancarias, muy lentamente se van metiendo a familias. O sea, incluso yo que crecí en los 90s, aún así no eran, aunque los 90s ya están llenos de computación, pero bueno, estoy hablando de 1991, 92, no había un mundo computacional activo. No, en general, bueno, a las familias de clase media baja, podríamos decir, no. O sea, al menos de que yo conociera, de conocidos, o sea, conocidas de familiares o amigos de mis papás, no ubicaba ninguna, o eran muy chafas, eran muy escasas. Pero bueno, esto hace que otros artistas ya tengan un acercamiento más de primera instancia, sin tener que ser como de las élites computacionales, científicas. Y entonces tenemos aquí, en este periodo, a artistas como Manfred Mohr, M-O-H-R, que fíjense, ya van teniendo también los principios estéticos, están jugando con la musicalidad. Piensen que en esta época también se ve la revolución de los sintetizadores, que es llevar la tecnología a un parámetro musical, que igual con artistas como Wendy Carlos, esas revoluciones son muy lentas y son súper disruptivas. Busquen a Wendy Carlos, es un absoluto, como un imprescindible de la historia del arte musical, pero también, si ya lo vemos en retrospectiva, tiene una importancia también sociocultural súper relevante. Pero bueno, está Moore, está Mark Wilson. Fíjense aquí, las posibilidades cromáticas van cambiando, los ángulos de sus creaciones, aunque siguen siendo abstractas, ya tienen una complejidad estética superior. Se ven trabajos de una calidad que tienen que ver ya, por ejemplo, con un abstracto tardío, un adentramiento estético a una tecnología evidentemente superior. Tenemos a Melvin L. Pruitt, que fíjense cómo él ya empieza a generar texturas tridimensionales, todo creado por computadora. Obviamente esto es muchísimo antes de Toy Story, todo lo que creemos que son los pioneros del 3D digital. Acá es pasar de píxeles a casi mallas digitales, que ya llegarían como hasta lo que sería en la actualidad software como Maya. Y otros artistas como Lawrence Gartel, que le empieza ya a caer en lo pop y en lo expresionista, solo que son collage y son pinturas hechas totalmente por computadora. Entonces fíjense, aquí ya es pasamos de usar la tecnología como parte de la exposición, les digo, todo esto respaldado por arte abstracto, arte conceptual, arte objeto, que igual hemos visto la mayoría de estos artes, si no es que todos en nuestro canal. A partir de la computadora finalmente se está volviendo una herramienta como lo es en nuestro tiempo. O sea, por más bonitas que sean sus computadoras, no son una obra de arte. Son herramientas para que ustedes hagan obras de arte. Lawrence Gartel es
un pionero en el uso de la herramienta. Otro fenómeno popular que ya sucede en los 80s es la invención de MTV. Es interesante que ahora sí la mención de MTV es súper retro, pero hubo décadas donde MTV era un fenómeno cultural, donde al menos mi generación todavía le tocó, pero aún así ya llevaba un rato y obviamente esa evolución visual tiene una repercusión sobre todo en lo que van a hacer los nuevos creadores, porque aparte daba MTV libertad creativa y obviamente tanto animaciones 2D tradicional como animaciones 3D en experimentos que hacían con la computadora gente joven, obviamente inspiran e impulsan una cultura visual en las generaciones siguientes. Y dentro de esta estética hay videos como el Money for Nothing de los Dire Straits, que se vuelven absolutas revoluciones visuales, que obviamente ustedes las ven como medio meh, pero no tienen idea que para crear este estilo de animación en los 80s era una joya de video que revolucionaría, exacto, o sea, primero series como Reboot, después Toy Story, los videojuegos, obviamente poco a poco. Otro fenómeno cultural importantísimo para la evolución del arte digital son los videojuegos. Obviamente el Nintendo es lo que universaliza el uso de los videojuegos, no solamente como algo de entretenimiento, porque piensen que el Atari tenía gráficas súper sencillas al inicio, pero aquí por más caricaturesco que es, ya tiene una composición, tiene una narrativa, ya las primeras inmersiones digitales se dieron gracias a Nintendo, y por eso incluso fíjense qué tanta relevancia tiene que existe simplemente un subgénero del arte digital que es el pixel art. Entonces, un absoluto indispensable. Obviamente va evolucionando poco a poco, y entre los siguientes requisitos para la evolución cultural tenemos la evolución tanto de Windows como del Internet en los años 90, hasta llegar a las primeras computadoras personales, que esas sí son las de Windows 97 y demás. Entonces aquí vamos viendo que dejan abiertas las posibilidades creativas al público de a pie. O sea, no nada más tenías que tener tu compu como las que había puesto con los artistas anteriores, que eran ya artistas profesionales, sino cualquier chavito podía llegar, entrar a Paint o desordenar y trabar todo su escritorio para crear obra que igual finalmente es una estética que revoluciona generaciones. Y en esta época obviamente, ya no lo mencioné tal cual, pero sí es importante que lo hablemos ahorita. Por ejemplo, fenómenos como lo que toda la paquetería de Adobe sí son revolucionarios, pero obviamente el hecho de tener como que comprarlo, yo sé que Windows también tenían que comprarlo, la computadora también tenían que comprarlo, pero Adobe empieza a monopolizarlo todo. Simplemente piensen que el verbo photoshopear tiene que ver con algo monopólico. Entonces eso genera limitantes en lugar de democracia. En cambio, sí hay generadores democráticos informáticamente hablando, como es el freeware. Tanto Linux, que es una tercera plataforma, Windows, Mac y Linux, como un chorro de programadores independientes crean freeware, software libre, para que el personaje que no puede pagar licencias pueda trabajar y pueda remanipular el software para crear obra y compartir conocimiento. Piensen que aquí viene todo lo de Creative Commons, el copyleft y demás. Entonces la importancia de la evolución digital también tiene aquí, no son piratas, sino simplemente software libre. Algunos muy importantes como Pure Data, que es para programación modular. Tenemos a Blender, que es para animación 3D. Piensen en la película del gatito, ahorita se me fue, esa que ganó un Oscar, también está hecha con Blender. Y GIMP, que sería el software que sería el sustituto gratuito de Photoshop.
Entonces aquí sí es súper importante que ellos den la libertad. Obviamente se puede donar siempre, y si ustedes pueden, donen, pero el uso del software libre revoluciona todo el uso del arte digital, y incluso el uso digital en general, entre fines de los 90 y se puede decir que 2012. O sea, toda esa revolución tiene un avance y una evolución inaudita. Entonces es muy importante. Incluso iba a usar para mi ejercicio GIMP, pero los resultados iban a ser muy similares a lo que hicimos en lo de lo apolíneo y lo dionisíaco. Ahorita mejor van a ver cómo resolví eso. Ya en esta época que la revolución digital está abierta a decir, ok, yo no soy pintor al óleo, no soy grabador, no soy videoartista, no soy violinista, entonces yo soy artista digital. Y aquí tenemos artistas que se autodenominan artistas digitales, como lo son Jean-Pierre Hebert. Acá está revuelto, ahorita voy a revolver. Este es William Latham. Me revolvieron los archivos, por eso tengo mi muestra de este lado. Esta pieza también es de Jean-Pierre Hebert. Es que están numerados igual, por eso se revolvieron. Este es de William Latham. Fíjense cómo ellos dos ya no solo tienen como parámetros que tienen que ver con la geometría, las repeticiones y demás, que se ven luego composiciones tridimensionales 3D, sino también generan nuevas experiencias que tienden entre lo surrealista, algo como de videojuegos, pero igual siguen siendo piezas muy estéticas. Este es también de Jean-Pierre Hebert. Y ahora sí están en orden las que siguen. Esta obra es de Joseph Nek-Batal. Joseph Nek-Batal. Que igual, fíjense, sí se ve muy explorativa, como si fuera Jackson Pollock, pero realmente ya son obras abstractas que usan las herramientas a su antojo. Acá iban a decir, ¿y todo el arte digital entonces así súper abstracto y conceptual? No. Hay artistas como Julian Opie, que usa la computación ya como es el salto entre la ilustración y el arte digital, que yo sé que muchos de los viewers de este canal son ilustradores digitales, pero entonces hay que ver, o sea, les digo, una cosa es ser ilustrador y otra cosa es usar tus ilustraciones como un medio artístico. Julian Opie genera su estilo visual digitalmente. Fíjense, se ve muy simple, se ve muy minimalista, pero es un gran artista digital. Ya siguiendo con las composiciones tridimensionales, tenemos a Yoichiro Kawaguchi. Cual, fíjense, se ve un chorrísimo de influencia hacia los videojuegos. O sea, ahorita simplemente podemos pensar en muchas como realidades inmersivas que tienden a esto como si fuera un viaje ácido, pero realmente son formas. Otra vez William Latham, les digo, él está perdido por todos lados en mi archivo. Este artista es Haro Cohen, igual él tiende a lo botánico, pero digital, es súper interesante. Incluso, si no mal recuerdo, Cohen tiene algunas instalaciones interactivas donde estas obras se van moviendo de acuerdo a donde están expuestas. Tenemos a Struder Vandenberg, que igual genera mundos digitales. Ya esto es como realidad aumentada, como si fuera un paisajismo de videojuegos, pero finalmente, ya sea Velasco o Vandenberg, sigue siendo un paisajismo y uno puede usar óleo, otro puede usar composición por Unreal. Otros artistas súper relevantes, Vandenberg todavía, son Eva y Franco Mates, que igual en diferentes softwares de realidad inmersiva, de realidad virtual, ellos generan sus escenas y generaron personajes avatar que son parte como de su obra y generan desde performance, acciones, momentos que se ven muy de videojuegos y seguramente ustedes ubican algún juego, Fortnite o lo que ustedes quieran, donde suceden ya, por ejemplo, Metallica ya llegó a hacer un concierto, pero esto es muchos años antes de que artistas mainstream generaran obras de arte dentro de los videojuegos. Eva y Franco Mates
son un ejemplo de eso. Más artistas que usan la digitalización, instalaciones y demás. Tenemos a Yves Netzhammer. Fíjense cómo tiene como estas figuritas que se ven como monitos para dibujar, pero sigue siendo esa evolución tecnológica donde la herramienta va encontrando posibilidades y posibilidades y así. Ya más cercano a nuestro tiempo y a nuestro contexto, durante la pandemia hubo un boom de los NFTs y el máximo boom o el momento más donde todos quisimos vender NFT es con esta imagen de Beeple, que ya la había mencionado, pero la vuelvo a traer a colación porque es arte digital, donde, ya me acuerdo donde lo vimos, en apropiacionismo. Beeple genera esta obra con un chorrísimo de imágenes que tanto él crea, como toma fotografías, como roba y demás. Obviamente ahí no es posible saber si tiene la Mona Lisa o el logo de Coca-Cola, pero esta pieza se vendió, el NFT, en 60 millones. Gracias a eso, incluso hay ya toda una cultura de fraudes de NFT que seguro si dibujan, alguien les ha escrito para decir que quiere su dibujo hecho en una servilleta, pasarlo a NFT y les va a pagar casi todo lo que cuesta Argentina en monedas digitales. Pero en general esto revoluciona y tiene ese boom hasta ahora donde ha caído mucho, porque incluso artistas como John Cena hizo sus NFT y hasta donde fue un fracaso y ya nadie compra NFTs, que yo sepa. Pero bueno, puede que sí, tal vez esté desinformado, pero en ese momento fue un boom y todo el mundo andábamos viendo cómo hacer NFTs. Y no conozco a nadie que se haya vuelto millonario. Y hasta llegar al momento más icónico de nuestra actualidad, que es Will Smith comiendo espagueti creado por una inteligencia artificial. Uno de los GIFs que a mí se me hace más sorprendente porque se ve una locura. Obviamente yo sé que se ve chafísima en la actualidad, pero a mí se me hace icónico. Yo lo pondría en museos de historia del arte digital. Se me hace una locura que una computadora haya creado esto, y obviamente se ha ido perfeccionando y demás, hasta que llegamos al colapso de la moral artística, que tiene mucho que ver con lo que pasó con la creación de la fotografía, que es la invención de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya obviamente ahí tenemos a Will Smith, pero no lo hizo Juan Pérez o John Smith o no sé, algún nombre japonés, no sé, esto me fue Rush en India. Ok, acá tenemos la inteligencia artificial. Ha sido bien controversial, desde el hecho de que según todos tenemos una paranoia de que nos va a robar todo y entonces le ponemos una marca de agua a nuestra obra y se ve horrible, hasta el hecho de que yo tengo alumnos que dicen no uses inteligencia artificial, mata al mundo. Entonces acá obviamente sí, yo aquí lo veo como un fenómeno como la urbanización. Hay caminos que se tienen que hacer, o sea, hay árboles que se tienen que cortar para hacer caminos y, por ejemplo, llegar a poder que los niños en la sierra vayan a la primaria en lugar de cruzar 20,000 ríos. Si están humanos ahí, se tiene que crear en la urbanización. Y lo me refiero a cosas como eventos como el Tren Maya, que decían ¡ay, ecocidio! Claro que hubo que tener que cortar árboles, claro que está horrible, pero pues, hay que hacer caminos. ¿Ustedes creen que las carreteras antes ahí había un camino que Dios dijo voy a dejarles una carretera de alta velocidad para que vayan? Se me hace que fenómenos como el de la inteligencia artificial y su aportación al calentamiento global tienen que ver con esa evolución tecnológica, como en su momento las fábricas de la revolución industrial eran casi generadoras más de humo que de productos. La inteligencia artificial tendrá su momento. Yo la consulto mucho, o sea, por ejemplo, oye, ¿qué opinas? Y me gusta, por ejemplo, cuando me aburro en lo que dejo procesando videos. A ver, hazme a mí de mago oscuro. Y está interesante ver qué pasa, o como los Simpsons, depende de qué. Obviamente es algo que se puede ir controlando. Justo tuve una plática con unos profesores hace poquito. Ya hay unas inteligencias artificiales que, según
cuidan en cuanto al calentamiento global. Y eso, justo para hacer esta presentación, le pregunté a ChatGPT qué opinaba al respecto de que algunos son renuentes a su uso porque contamina, por ser plagiaria y demás. Y dijo, obviamente, las primeras piezas computacionales tenían que ver con prompts, que eran parámetros, eran algoritmos numéricos que terminaban siendo piezas abstractas, como los que vimos en esta misma presentación. Dice, en la actualidad tenemos un estudio más grande de imágenes y vamos generando como una especie de paneles de información donde vamos relacionando. Y dice, y la huella de carbono que dejamos es más cuando se genera la inteligencia artificial que cuando hay una consulta. Obviamente, seguramente ChatGPT está creado para afrontar pláticas de crisis de moralidad ecologista, pero es interesante porque, o sea, hasta donde he visto, y no me estoy justificando, he visto que hacia donde va la tecnología piensan enfriar de otras maneras o llevar todo la carga de calor a lugares fríos donde no afecte, etcétera. Obviamente son conglomerados que pueden mentir facilísimamente, pero así como la fotografía, así como los caminos, así como la medicina, todo avance tiene sus contras. Obviamente hay que tratar de usarlo menos, pero cada quien decide qué usar y qué no. Obviamente aquí está interesante más en el arte digital. ¿Se puede usar arte digital sin usar la inteligencia artificial? Sí. Obviamente más bien es como reflexionar para qué la usan, para qué no, etcétera. Pero bueno, ahí sí nuestra crisis de identidad dependerá de cada quien. Y ya veremos qué sucede en los años siguientes. Y quizás ya en el fin del mundo diga, oh no, contribuye a eso. Oh, ya evolucionó y ya se arregló. Ojalá que eso pase. Ok. Entonces, el arte digital realmente ahí va. Obviamente hay un chorrísimo de estilos de arte digital que son como subgéneros, que les digo, como la ilustración digital, la música digital, la programación, el arte sonoro, las intervenciones de cinestéticas en tiempo real, pixel art, ya lo mencioné, sí, es que me gusta mucho el pixel art, pero bueno, etcétera. Ahora, entonces, ¿qué se puede hacer digitalmente? La semana pasada, sí se acuerdan que me dibujé, que generé como eventos, ahí sí, me dibujé aquí en la cámara, así. Aquí obviamente no traigo mi tarjeta ahorita porque el ejercicio era todo, era de otra manera. Pero bueno, lo que quería era que fuéramos a crear algo que tuviera algo de relevancia. Y les digo, en general el arte, ya vieron que en general es muy, muy, muy experimental. Los que trabajan de aquí, que hacen arte digital, incluso me han tocado de algunos que se conectan, que hacen su dibujo, una ilustración, y se tardan horas, días, meses. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podría ser algo medio a la media, como cómo usar Sketchbook, cómo usar Krita, cómo usar GIMP, pero no tendría que ver con lo que hemos realizado aquí en La Rebelión en la Caverna, sino simplemente sería un tutorial. Y si quieren un tutorial lo van a encontrar en internet. Incluso yo tengo por ahí tutoriales de estos 3 software del tiempo de la pandemia. Entonces dije, pues vamos a crear algo que tenga que ver con lo de apropiacionismo que vimos la semana pasada. Lo que vimos la semana pasada era apropiarse, vimos algunos memes. El meme como tal es apropiacionista. Entonces dije, pues, ¿por qué no hacemos una especie de collage como lo de Apolinio y Dionisiaco, pero con memes? Por eso mi opción primera era GIMP. Pero igual en lo que recortaba, en lo que acomodaba, obviamente si nos tardamos un chorro en lo de Apolinio y Dionisiaco, esto iba a tardar mucho más. Incluso una de mis posibilidades era que fueran GIF animados como el de Michael Jackson comiendo palomitas. Entonces dije, no, pues vamos a, ¿qué puedo hacer? O sea, me voy a tardar 40 minutos, ahí sí, si me va súper bien, solo trabajando eso. Entonces
decidí grabarlo y lo tengo en cámara rapidísima. El tiempo de mis grabaciones son como 2 horas y media. Obviamente no tiene que ver con los procesamientos o cuando se me trabó, porque incluso en digital no solo es como tener los archivos y moverlos, sino puede haber un archivo con un error, y si trabajas con 100 archivos y ya estás procesando todos al mismo tiempo, tienes que checar uno por uno para ver cuál es el que tiene el error. Obviamente al descargarlo de internet puede traer un error, que es como si trajera un GRUM, si están trabajando con collage y algún grumito se quedó donde se pone en el print, así se ve. Entonces, no perdamos más el tiempo y les platico qué hice. Está bien interesante. ¿Va? La obra, les digo que era un collage, pero con memes animados de GIFs. Obviamente era apropiarse. Elegí los 50, obviamente consulté a ChatGPT, le dije, ChatGPT, ¿cuáles consideras que son los 50 GIFs que más se pueden utilizar o los más famosos? Obviamente piensen que el algoritmo de ChatGPT está educado por la comunidad más que nada gringa. Entonces, por ejemplo, ellos tienen muchos de RuPaul y de comentaristas gringos que yo no conocía, o sea, tal vez me suenen, otros no. Entonces, acá lo que hice fue irlos buscando, seleccionando. Obviamente se conocía los de Nicolas Cage, de Michael Jackson, que se queda viendo, etcétera, pero incluso ni sabía sus nombres. Ya después de ahí los jalé a este software que yo uso mucho para editar, que se llama Premiere. En Premiere lo que hice fue generarles, bueno, les moví el contraste, la curva de luminancia, los acomodé, les generé, bueno, un minuto, el plan era hacer un ejercicio de 1 minuto, los fui encimando uno tras otro, les fui poniendo cromas, tanto en el blanco como en el negro, para que esos cromas, para quien no sepa qué es un croma, es lo de la pantalla verde. El croma funciona cuando ustedes eligen un color y ese color se vuelve una transparencia. Obviamente, el croma está hecho como para videoclips y demás. Entonces así voy como juntándolos, voy acomodándolos. El orden de los GIFs, ahí sí tiene que ver con el azar. El nombre con el que los descargué fue como se acomodó y de ahí fue jalando de 10 en 10 porque Premiere empieza a tener como fallas después de los 10. Los primeros 10 que acomodé fue cuando me generaron un error. Entonces, la primera vez que le di procesar, me decía que iba a tardarse 20 horas en el procesamiento. Obviamente 20 horas, luego en 1 minuto pasa a 10 horas, el siguiente minuto pasa a 5 horas, y después de 5 minutos te dice que le faltan 2 minutos para acabar el procesamiento, pero no pasó así. Me fui a jugar con Sati Pigata como 5 minutos y seguía en 20 horas. Entonces tuve que ir en la primera secuencia, viendo clip por clip, a ver cuál era la que tenía el error. Y encontré que, para mi suerte, era la de hasta abajo, era una de Pedro Pascal cuando llora. Entonces ya de ahí fui checando, por ejemplo, para usar los GIF como secuencias, para que se sigan repitiendo, necesitan ustedes generar una secuencia por GIF. Entonces tengo 100 secuencias que acomodé en estos 10 canales. Y esos 10 canales ya los fui igual a cada uno metiendo contraste, curva de luminancia, que es como un revelado de fotografía, acomodarlos, meterles el croma, volverlos de 1 minuto y exportarlos. ¿Por qué los exporto? Porque pesa muchísimo menos un video que una secuencia. Obviamente al exportarlo pierden la calidad. Si quieren algo súper de calidad, este tipo de video, yo les recomiendo que conserven todo por secuencias, pero deben de tener un monstruo de computadora. Créanme que sí es necesario generar diferentes como planos para crear una animación con diferentes secuencias. Entonces, voy haciendo eso, generé como 7 secuencias, o sea, son como 70 videos acomodados con diferentes GIFs. Todos van acomodados, les digo, aleatoriamente, se va generando algo súper interesante. Incluso cada secuencia que hago sí se va generando más rápido porque ya entendí. Y literal, copiar y pegar en el arte computacional es una joya. Entonces, en un collage sí nos serviría mucho. Pero fíjense, les digo cuánto me tardé en esto. Entonces, y
fíjense lo abstractoso que se ve. Realmente es un amontonadero que parece que no lleva a nada. Obviamente es amontonar tras amontonar. Después les decía de la calidad. La calidad sí va cambiando, pero en este caso mi objetivo será generar una pieza que tiene que ver con glitches. Los glitches son errores que tienen que ver con el arte digital. Como obviamente había muchas fallas desde el tiempo de MTV y demás, se usaban como parámetros estéticos. Entonces aquí el error no hay tanto problema. Ya acá estamos llegando a un periodo donde tengo todas las secuencias, las volví transparencia y generé un chorro de glitches que ya venían también en GIF para no quitar el estilo de que es glitcheado. Ya con esto tengo mi secuencia con las 70 secuencias, secuencias 70 de GIFs, todas amontonadas, todas acomodadas casi aleatoriamente. Ahorita estoy acomodando cada uno de los parámetros de los glitches. Obviamente, como son distintos estilos de glitches, algunos juego con los modos de fusión, algunos juego con las texturas, con el granulado que genera, con los mensajes que traen como dificultades técnicas, como errores. Fíjense, ahí simplemente es granulado. Eso del error está fantástico y justo por el modo de fusión ahí se ve que está el error. Estoy recortando a 1 minuto y después, fíjense cómo va fusionándose con los GIFs. Después era encontrarle una temática. No podía ser nada más así, glitches y GIFs. Porque acuérdense que mucho de lo que hemos visto en este canal es buscar una identidad. Se puede hacer por hacer, se puede experimentar por experimentar, pero si queremos hacer una obra, debemos de encontrar parámetros que lleguen a nosotros. Y de esas pláticas que les digo que tengo sobre este show, este es un software que se llama, una IA que se llama Notebook, creo. Sacó algo que hemos dicho mucho y no era algo planeado, que es Frankenstein. Él habló mucho del fenómeno Frankenstein, que habíamos dicho que somos Frankenstein porque somos una mezcla de 1000 culturas. Entonces, Frankenstein es algo que digo muchísimo, que se va a ir repitiendo. Entonces, hice una secuencia completa con Frankenstein, con los mismos parámetros de luz, de transparencias, de cromas. Entonces, ese Frankenstein se volvió la base visual de la obra y empecé a generarle ya una estética donde se mezcla esa. Entonces, en secreto, todos esos glitches de atrás traen un chorro de GIFs, traen cultura de la actualidad, pero se está mezclando muchísimo con lo que sucede justo en nuestro canal de Twitch, que es este fenómeno Frankenstein. Mi objetivo original era generar un GIF y ya, pero estaba tan chido que dije, no, nada más se repite y se repite y se repite. ¿Por qué no? Aparte generó obra, o sea, que se vea con audio. Siempre que oigo un audio raro, la verdad lo guardo. Ahí tengo, por ejemplo, esa pista que está editando ahorita. Son ruidos de la noche en Medellín, Colombia. Se oye como un eco. Y digo, sí, chingón. Pues tengo glitches. Todos esos chiquitos son glitches. Obviamente están separados para cambiar de escena o algo así. Acá les puse un eco. Se van a ir resonando para que sea una pista que se vaya uniendo. Todo esto también arte sonoro, es digital y es parte de la construcción. Obviamente sí hago música, pero bueno, ahí tenemos el crack que oyeron durante los videos que les fui poniendo, que es como si fuera un disco viejo. Y vamos unificando el sonido. Y finalmente tengo este de hasta abajo, que es una campana. Ya esa campana igual le generé ecos. Ya se va como generando un efecto así como si fueran como unos bitsitos. Hay que experimentar mucho en eso. Tampoco estuvo tan tardado, pero estuvo interesante. Finalmente, ya que le fui dando como inicio, ir apareciendo poco a poco, todas estas envolventes, generé una pieza completa más donde vienen ya todo eso. Y en esa pieza jugué con las tonalidades, o sea, la estiré y pasamos de menos 12 tonos a más 12 tonos para que tenga como un crescendo, por así decirlo. Y ya tengo aquí mi pieza que usaré en mi proyecto de GIFs, de glitches y Frankensteins final. Ya que tengo, me gustó, lo exporto, la pulo. Ese es un glitch final porque no me gustaba. No, así como un al final. Y ya lo exporto y ya lo puedo usar en mi video.
lo tengo, lo llevo al programa, lo adecuo todo y así termino el ejercicio. Fíjense cómo, ya pasándolo rápido, tiene más sentido en explicar en este canal de Twitch que imagínense echarse, no sé si hay una transmisión así de larga, pero seguro alguien loco puso a grabar OBS 5 horas mientras estaba editando video. Acá yo lo grabé, no lo transmití, pero dije, bueno, está chido y lo voy a ir explicando, por eso está así acomodado. Y obviamente, ¿qué les recomiendo hacer a ustedes? Hagan un collage, jueguen con glitches, jueguen con pixel art. Si les gusta el video, yo les enseño sin problema. Pueden checar software como CapCut, como DaVinci Resolve. Hay uno que se llama BSDC y está súper interesante. Hagan animaciones. Y bueno, ahí sí, ahora vamos a acabar a tiempo. Ya ven que luego me he echado hasta 20 minutos extras. Les voy a compartir cómo quedó el video de 1 minuto de Frankenstein. Hagan sus experimentos y mándenme. Yo sé que luego trabajan mientras estoy acá en Twitch, pero es eso, más bien experimenten y tómense sus 2 horas, que yo sé que les sobra tiempo, así como para hacer exámenes de que tengan derecho a votar. Pero les enseño cómo quedó el video de Frankenstein. Le puse Síndrome de Frankenstein. Está la versión de 1 minuto y hoy en la mañana me puse a experimentar con los resultados, o sea, encimarlos todos. Y generé 2 versiones más, una de 10 minutos, una de 4. Súper interesante porque aparte moví las velocidades, los encimé. Experimentar en el arte digital es hermoso y puedo estar dando clases y darle velocidad. Y en lo que se procesa voy a dar clases. Y ya regreso y digo, wow, se ve bien loco. Pero bueno, chequen mi video del síndrome de Frankenstein, experimenten y amen el arte digital, que es el futuro. Bye.